a medio ser apenas. Lo dicho, ahora pone la mañana en camino Felipe Schipani. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Felipe, buen día, bienvenido. Buenos días, Alejandro, un placer estar en contacto contigo. Bueno, estoy seguro que nos vamos a quedar con las ganas de seguir conversando, así que ameritará un próximo encuentro, más temprano que tarde, y aquí en los propios estudios, ¿te parece? Encantado. De todas maneras, a modo de titular, a ver, ilustrarnos un poco acerca de este proyecto de ley, se ha dado a conocer en las últimas horas, que propone, en este caso cito, a ver a quién cito como fuente, La República, que propone que los trabajadores tengan un día libre para vacunarse contra el COVID-19. ¿Qué características tiene este proyecto? ¿Qué objetivos persigue? Y además, bueno, ¿con qué apoyos en principio contaría? Que son unas asuntos sobre los cuales siempre es bueno saber, ¿no? Bien, el proyecto tiene como objetivo estimular la vacunación. Nosotros partimos de la idea que creo que es compartida por la gran mayoría de la población y es la política también del gobierno, de que la vacunación contra el COVID-19 es muy importante porque supone empezar a transitar el camino de salida de una pandemia que realmente le ha causado un enorme daño a la salud, a la economía, a distintos aspectos de la vida nacional y a la vida mundial. En esa medida entendemos que tenemos que afrontar esta instancia con enorme responsabilidad, porque aquí de lo que se trata no es simplemente de una cuestión de libertad individual, de decidir si me vacuno o no. Aquí para llegar a la inmunidad de rebaño, que supone que la gran mayoría de la población se vacune, Radi habla del 50% de la población, la OMS ha hablado del 70%, para llegar a esa inmunidad de rebaño... Pero en todo caso nunca menos del 50%, ¿verdad? Exacto, pero para llegar a eso, bueno, la mayoría de la población tiene que vacunarse para cortar con la circulación comunitaria para empezar a vencer el coronavirus. De modo que la vacunación, como muy bien se ha dicho por parte del propio presidente, es un acto de responsabilidad social. Y todas aquellas medidas que tiendan a promover la vacunación, yo creo que son medidas pertinentes. Y esta propuesta va en ese sentido. No estamos innovando en nada con el mecanismo. El mecanismo del día libre para prácticas de salud saludable ya existe, por ejemplo, para la donación de sangre. Quienes van a donar sangre tienen ese día libre y es remunerado. Existe también en el caso de las mujeres para el examen del Papa Nicolau o los exámenes mamarios. Existe para los hombres en el caso de los exámenes prostáticos, solo para funcionarios públicos, pero hay distintos mecanismos legales para promover las buenas prácticas de salud. Y vaya si es una buena práctica de salud que la gente se vacune. Básicamente ese es el sentido de la propuesta. Nosotros lo hemos conversado en la interna del Partido Colorado, en donde naturalmente ha recibido apoyos. Hemos informalmente intercambiado en el día de ayer algunos mensajes con legisladores de otros partidos. Lo vamos a estar presentando en las próximas horas. Este tema se va a discutir en el Parlamento. Cuando hablas de otros partidos, ¿te referís a partidos que integran la coalición de gobierno o incluso partidos de la oposición? No, yo intercambié con un legislador del Frente Amplio que en privado me señaló que está muy de acuerdo con esta iniciativa y también con un legislador del Partido Nacional. Ajá. ¿Y cuáles son esos legisladores? Son opiniones personales. No quiero hacerlo público porque fue una conversación privada. Esperemos en todo caso que ellos lo hagan público. Pero digamos, yo creo que es una medida que estimula la vacunación y que puede hasta llegar a ordenar la vacunación. Si bien la vacunación se va a hacer en un horario extendido de 8 de la mañana a 10 de la noche, una buena forma de procurar que se administre el horario de la mejor forma, bueno, es darle al trabajador ese día libre para que no ande a las corridas, para que no se aglomeren los turnos que se pidan sobre las primeras horas de la mañana o sobre la noche, en fin. Yo creo que es un instrumento de estímulo
que ha demostrado para otras prácticas que ha sido realmente beneficioso, ¿no? Ha aumentado la donación de sangre a partir de que se impulsó el día libre, del mismo modo de los exámenes prostáticos, los papá Nicolau, mamarios, en fin. Ese es un poco el sentido de la propuesta. Y en ese sentido, Felipe, y teniendo en cuenta la claridad conceptual con la que sustentás esta idea, esa misma claridad podría arrojar unas potenciales contradicciones que paso a enumerar para que tú las despejes. Primero, si en efecto resulta de tan alta importancia la vacunación para detener el avance del COVID y para quitarnos de una buena vez esto de encima, suena algo contradictorio, luce algo contradictorio que haya que estimularlo con un día libre para los trabajadores, en el sentido que si es algo tan necesario, si es algo tan útil, si es algo tan importante, la gente por sí misma y utilizando ese horario amplio del que hablaste, se vacunaría sin necesidad de un estímulo extra. Y te tiro la otra. Y si en efecto es tan importante para la salud de la población y además para, desde muchas perspectivas, la propia sobrevivencia como colectivo, como nación, como república, uno podría suponer que entonces, ¿por qué no decidir, a propósito de las autoridades, que esta vacuna sea justamente, amparado en esa importancia, obligatoria? Por uno o por otro lado, esta ley podría sugerir que es algo innecesaria según ciertas miradas, ¿no? Bien, en relación a la obligatoriedad, yo creo que se suscitó esta situación de pandemia. El gobierno ha manejado un criterio que me parece que es bien interesante, que es el de la libertad responsable, ¿no? Cuando se planteó la situación del coronavirus, que era todo en incógnita y que veíamos todos los días en el informativo cómo moría gente en Italia, moría gente en España, había quienes, con fundamento, con razón, decían, bueno, vamos a declarar la cuarentena obligatoria, ¿no? Obliguemos a la gente a que no salga de sus casas. Y el gobierno, lejos de apelar a la obligatoriedad del confinamiento, apeló a la libertad responsable, llamando a los ciudadanos a asumir una actitud responsable. Esa es la filosofía que me parece que se ha mantenido en el tiempo y inspira, por ejemplo, esta situación de la vacunación. Se llama a los ciudadanos a actuar con responsabilidad y a valorar y sopesar la importancia que tiene que cada uno de nosotros nos vacunemos, no solo para nuestra salud, sino para la salud del país, para la salud de los otros. Me parece que esa es la filosofía que inspira que la vacunación no sea obligatoria, y yo francamente la comparto. Es también de recibo, ¿no? Se me ha señalado de que si es tan importante y resulta además necesario que la gente se vacune, ya sea una cuestión de responsabilidad social, ¿por qué vamos a darle estímulos a los trabajadores para que se vacunen? Pues bien, es un argumento de recibo que yo me parece fenómeno. Ahora lo que digo también, no todos los ciudadanos piensan del mismo modo, no todos los ciudadanos actúan con la misma responsabilidad, no todos los ciudadanos reciben siempre los mismos estímulos para tomar las decisiones. Y esta medida creo que puede ayudar a que ese trabajador que está en la duda de que puede pensar que si va a vacunarse puede perder un día de trabajo, se le puede descontar, se le puede complicar la situación desde el punto de vista laboral. Si esta medida ayuda a que esa persona se resuelva a vacunarse, yo creo que es una medida que ayuda, en definitiva, a ese objetivo común que tenemos de que la mayor cantidad de gente se vacune. Me parece que va por ahí, pero me parece un argumento además que yo comparto. Digo, esto es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como integrantes de una sociedad. Por eso yo discrepo radicalmente con quienes plantean el asunto de la vacunación en términos de libertad individual. No es un término de libertad individual, porque nosotros somos integrantes de una sociedad. Claro, amparado en ese concepto, que además de paso, para no hacer tráfico de influencia, yo apoyo, valoro y sustento, ¿no es cierto? La República es ese fino, pero a su vez fundamental equilibrio entre las libertades individuales que hay que defender siempre a toda costa, pero en un marco de responsabilidad social colectivo, ¿no es cierto?
Exacto, totalmente. que nos obliga, por ejemplo, vos que sos papá, yo que soy papá y nuestros hijos aún son chiquitos, nunca vacilamos en que teníamos casi como primer gesto colectivo de ir a vacunarlos, ¿no es cierto? Totalmente. En ese contexto, justamente, la obligatoriedad, algunos plantean que debería ser una medida del mismo modo que vacunamos a los gurises y sin que esto afecte el valor de la libertad e incluso del valioso valor de la libertad responsable, ¿no? Totalmente. Hay encuestas, Alejandro, que a mí, ahora no tanto, pero las primeras encuestas que aparecieron eran preocupantes. Sí. Había una reticencia del orden del 40%. Sí. Creo igual, Felipe, me parece que en esto todos podemos asumir que hay mucha cosa que todavía no sabemos, porque creo que justamente la incertidumbre ha sido una compañera de ruta y hay que aceptarlo con paz. Creo que también son actitudes y comportamientos de la población que conforme pase el tiempo y estén las vacunas, Sí. auguro que seguramente esa duda o ese escepticismo iría bajando, ¿no? Puede ser, y además el gobierno ha señalado de que va a iniciar una campaña de información previo al inicio de la vacunación. Yo creo que sí, que se van a ir disipando esas dudas, pero bueno... Firmar el consentimiento obligatorio puede, sin embargo, jugar en contra también, ¿verdad? Bueno, pero me parece que es necesario, porque en definitiva hay que recabar el consentimiento de la persona para asumir la vacunación, como ocurre con muchos procedimientos médicos. Uno tiene que firmar consentimiento para muchas cosas, ¿no? No sé si puede ser un obstáculo, lo veremos. Yo estoy convencido que cuando lleguen las vacunas, cuando se establezca día y hora de vacunación, cuando esté la agenda web disponible, muchas personas que están en la duda van a resolver afirmativamente. Lo dijiste al pasar y no voy a insistir sobre eso ahora porque tenés otros compromisos y quiero ser respetuoso con tu agenda, pero cuando llegue la vacuna es un tema que también es digno de abordar. Pastillitas que te tiro, 3 por 1 y vos me la contestás 3 por 1 también, ¿te parece? Dale. El Partido Colorado salió explícitamente a la cancha manifestando que a propósito de la economía hay espacio para hacer más cosas. El Estado y la inversión pública está llamada a jugar un rol más importante e incluso hay espacio para cierta dosis de mayor endeudamiento en este contexto. Bueno, ¿por qué hace lo que hace el Partido Colorado aquí y ahora esto? Te lo tiro como pastilla para que desarrolles una pregunta corta. Prometo no repreguntar mucho porque no tenés mucho tiempo. No hay problema. Nosotros desde el Partido Colorado hace un buen tiempo ya, hace un par de semanas, estamos discutiendo sobre qué actitud tiene que asumir el Estado en este nuevo tiempo de la pandemia. Y creo que no es un debate exclusivo del Partido Colorado. Muchos actores han opinado sobre el tema, actores académicos, actores de la vida económica, representantes de los trabajadores, en fin. En muchos ámbitos se está discutiendo y nos consta que en el propio gobierno cómo encarar este nuevo tiempo de pandemia, que se ha dilatado más de lo que originalmente se previó, pues ya vamos a cumplir un año de emergencia sanitaria. Y hay sectores de la vida económica del país que están particularmente golpeados por esta situación. Hay sectores sociales que realmente han sufrido en carne propia los embates del declive económico. Entonces, desde el Partido Colorado establecimos una serie de iniciativas, una serie de propuestas que básicamente tiene 3 enfoques. Uno, la cuestión social, ¿no? Tratar de ayudar y reforzar el apoyo, y hablo de reforzar porque entendemos que el gobierno ha tenido una política de sostenimiento de las políticas sociales a los sectores más vulnerables, y en ese sentido, por ejemplo, lo que estamos planteando es reforzar el tema alimenticio, que nos parece que es de primer orden, extender la alimentación escolar para los fines de semana, y retomar una vieja práctica del gobierno de Jorge Valle, ideada por Alejandro Estugarri, de los jornales solidarios, que la Intendencia hizo algo parecido el año pasado, que son actividades sencillas de servicio público y que le pueden dar un ingreso a mucha gente que está en la informalidad y que no tiene trabajo hoy. Hay otra segunda batería de medidas tendientes a respaldar a la pequeña y mediana empresa, que es la gran generadora de la riqueza nacional y que se ha visto particularmente golpeada
en sectores como el turismo, como el sector de los servicios, como la cultura, en fin. La idea es poder estimularla a través de algunas exenciones tributarias, estimular también a los trabajadores, por ejemplo, renovar todos los seguros de paro hasta octubre de este año, cuando pase el invierno. Y hay un tercer nivel de propuestas que buscan reactivar la economía a través de, la construcción, ¿no? Que es un sector muy vital, que es un sector que genera muchas fuentes de trabajo y que además, en el caso del planteo nuestro, tiene un contenido social, porque estamos planteando la generación de un bono para captar ahorros de privados, incluso pueden ser hasta de las propias AFAPs. Se ha estimado en el entorno de 2 puntos del producto, 1,5 puntos, puede ser 1.200 millones de dólares, y con ese fondo, que sería, digamos, puesto en la bolsa de valores para que la gente pueda invertir en él y de esa manera generar ahorro privado, pueden hacer un shock de vivienda y de obras de infraestructura. Por ahí pasan las propuestas del Partido Colorado, que creo que han sido bien recibidas por el gobierno, porque el gobierno no estaba ajeno a esta situación y nos consta que está trabajando para anunciar, seguramente el 1 de marzo, de acuerdo a lo que ha trascendido en el Parlamento el propio presidente, una serie de medidas para esta segunda etapa de la pandemia, ¿no? Dije que no voy a repreguntar porque la dejamos para más adelante. El Uruguay del futuro tiene que ser un modelo vallista. Otra vez Almagro se mostró cercano al Partido Colorado en una columna de opinión publicada por El Día. Estoy citando Montevideo Portal. ¿Qué reflexión te merece? ¿Almagro se vuelve colorado? Bueno, yo digo lo mismo que dije cuando surgió el libro de Gonzalo Ferreira, en el sentido de que Almagro veía con muy buenos ojos al Partido Colorado y al vallismo. Las puertas del Partido Colorado están abiertas para todas aquellas personas que comulguen con los valores y con los principios del Partido Colorado y del vallismo, y si en algún momento Luis Almagro resuelve volver al país, dedicarse a la política, las puertas del Partido Colorado van a estar abiertas. Tendrá que someterse al escrutinio de los colorados, ganar la interna y eventualmente a partir de ese respaldo poder ser candidato. Pero en principio somos un partido de puertas abiertas y no le vamos a negar el ingreso a ninguna persona de bien, ¿no? Así que eso es lo que puedo decir sobre esto que se ha comentado en torno a Almagro y el Partido Colorado. Que recordemos, Alejandro, Almagro tiene mandato en la UEA recién hasta el año 2025, de modo que yo no sé si él está dispuesto a renunciar a esa posición que tanto le costó llegar para dedicarse a la política. Pero bueno, estamos hablando en términos hipotéticos, veremos qué es lo que pasa en el futuro. Falta una vida para las elecciones todavía. También, Felipe, lo digo porque al pasar lo sugeriste, se puede adherir a un partido, se puede adherir a un montón de ideas, se puede incluso ser militante, y no necesariamente hay que ser candidato, ¿no? Quiero decir... Por eso. No, pero lo digo porque esta lógica de que siempre en política uno puede pegar un afiche y no por eso pretender ser senador o presidente, ¿no? Bueno, creo que la información que se planteó fue sobre la potencial candidatura de Luis Almagro. Si Luis Almagro quiere venir al Uruguay a afiliarse al partido, ser un convencional y aportar desde la convención, puede hacerlo. Basta con ir a Martínez Cueva, suscribir formulario de afiliación y bienvenido. Bueno, y hablando de candidaturas, este domingo en una nota del País, ayer conversé justamente muy poquito con Robert Silva. A propósito, ayer conversé con Robert Silva, hoy converso con Schipani. Se estará devolviendo demasiado colorado este programa. Bueno, en todo bienvenido. Me haces pasar por Martínez Trueba, ¿no? Bien, ¿cómo la ves? Almagro, camino Almagro. Y bueno, vamos arriba. Viste que me puse adelante, demócrata, ¿no? Alejandro, así que es uno más de nosotros. Bien, lo que te quiero decir es, bueno, ¿cómo ves esto justamente, esta especulación de que Robert Silva empieza a lucir como un nuevo potencial líder dentro del Partido Colorado? A ver, Robert está desarrollando en la ANEP, creo que una muy buena gestión, tiene el enorme desafío
de poder llevar adelante la transformación en la educación de la que tanto hemos hablado. Creo que viene por buen camino, está haciendo las cosas bien, con enorme cariño, con enorme responsabilidad, con enorme entrega. Eso yo creo que se valora, ¿no? Tirios y troyanos lo valoran. Me parece sumamente prematuro estar hablando de candidaturas, y me consta, porque yo tengo amistad con Robert Silva, de que su preocupación por estas horas no pasa por ningún tipo de candidatura ni posición electoral, sino que pasa por hacer las transformaciones que el sistema educativo requiere. Eso es lo que te puedo decir. Uh-huh. Nosotros tenemos electoralitis aguda, faltan todavía 4 años para las próximas elecciones. Recién terminó el ciclo electoral con las elecciones departamentales y ya estamos pensando en candidatos y liderazgos. Yo entiendo la avidez de los periodistas por hacer este tipo de notas, pero francamente no está en el ánimo de Robert Silva ningún tipo de proyección política electoral. Hoy está dedicado a la gestión, y eso en definitiva creo que lo que tiene que hacer por el país, por lo que le propone. Sos un crack, Felipe. Vos decís que si se habla de candidaturas es por culpa de los periodistas. Y bueno, pero esas notas, ¿de dónde surgen? Está bien. A mí no me consta que nadie en el Partido Colorado esté hablando de la candidatura de Robert Silva, Bien, francamente. Bueno, lo dicho, porque quiero ser respetuoso, además porque tenés otras notas y ser respetuoso con los colegas, la dejamos para más adelante. Cada uno de los temas que hemos abordado merece, créeme que merece... Una profundización. Una profundización, un poco más de debate y de legítimo, un poquito de maltrato de mi parte hacia vos, ¿no? Por supuesto, hoy fue una muy dulce entrevista. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Alejandro. Saludos. Chau, Felipe Schipani nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.